Jonás Sofurino, en shock, volvió a su habitación. Estaba ya entrando en el monasterio. Entró a su habitación y efectivamente vio un libro sobre su escritorio. Era nada más que el libro de San Cipriano, el libro de la verdadera magia. Entregado por ¿quién? Por nada más y nada menos que el mismísimo Lucifer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enigma Dimensional. Volvemos después de mucho tiempo sin hacer videos y en esta ocasión les traemos un tema sumamente interesante. Nos vamos a sumergir en el misterio de la magia goética y específicamente vamos a tratar o vamos a ahondar en los misterios del libro de San Cipriano. Sean todos bienvenidos. Bueno, como les venía comentando, en esta ocasión vamos a examinar uno de los libros más enigmáticos de la Goecia o lo que es la magia negra, es el libro de San Cipriano. Es un libro que ha llevado muchísima especulación por muchas personas, tanto la Iglesia Católica como grupos ocultistas, como historiadores e investigadores. Pero pues aquí la persona que es el experto en temas de ocultismo nos va a contar un poco más. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido después de mucho tiempo. Hace rato no te veíamos por acá. Sí, hace rato, ¿no? Volvió a la vecindad, muy bien. No, sí, hace ratico, porque pues bueno, vacaciones, fin de año y toda la cuestión, pero bueno, ya estamos aquí con el tema del libro de San Cipriano. Me puse juiciosamente a investigar sobre el libro, a leerlo, a releerlo y realmente hay cositas muy interesantes. Excelente. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Oscar, Cristian, de nuevo aquí en esta mesa, trayéndoles contenido a todos ustedes. Como lo dijo Cristian, como lo dijo el Sensei, un tema muy bacano, muy interesante, la magia. Ya estamos empezando a meternos y a escudriñar cosas, no solamente como en capítulos anteriores, tocando fibras sensibles, ¿no? Que nos tienen, pero gracias. La magia, marica, está muy bueno ese programa el día de hoy, entonces con toda la emoción para a ver qué nos trae Cris el día de hoy. Excelente, pero antes de comenzar, un saludo al amigo Sebastián, que por temas académicos y laborales no puede estar con nosotros, pero pues esperemos que nos pueda acompañar en una próxima ocasión. Bueno, Cris, ya para entrarnos en materia, el libro de San Cipriano. Este libro es citado por muchísimos ocultistas, personas que realizan magias negras, charlatanes, digamos personas más cultas y más adentradas en todo el tema del ocultismo, la magia, el hermetismo, el esoterismo. Pero ¿de dónde nació el libro? ¿Cuál es la historia que lleva detrás de este libro? Bueno, el libro de San Cipriano es básicamente una guía práctica de lo que uno debe hacer para convertirse en mago. Independiente si uno quiere ser mago negro o si quiere adentrarse en la magia de cualquier tipo, este es un libro casi que obligado para llegar a hacerlo. Es un libro de recetas. O sea, si uno quiere hacer esto, tiene que hacer estos pasos. Lo impresionante de este libro es que no solamente dice qué pasos hacer, sino qué materiales utilizar, cómo se crean esos materiales, cómo se hacen las invocaciones, cómo se hace todos estos rezos para lograr el objetivo. Y hay una serie de experiencias en el libro que se pueden llegar a hacer realidad para cuando uno ya es iniciado. Momento, o sea que es un recetario tal cual con todos, ingredientes, procesos... Todo. Desde tan profundo es que le dice a uno qué materiales, cómo conjurarlos, qué oraciones hacer, a quién invocar, qué día, qué hora, qué fecha del mes. Bueno, pero pues no tampoco debe ser la promoción, no es de gratis tener un compilado y un elemento tan poderoso como este, ¿no? No es de gratis, pero tampoco, digamos que es un libro de iniciación, ¿sí? Okay. Es para la gente que va a entrar hasta ahora. Obviamente uno tiene que ya tener cierta cultura, cierto conocimiento de los temas y demás, pero pues que ya va a entrar seriamente a este tipo de prácticas mágicas. Es súper interesante. Ok, qué pena, yo me meto ahí en un tema de Víctor.
que de pronto no es mi especialidad, y es en la cultura pop. Pero yo he visto que múltiples, digámoslo así, figuras de la cultura pop, valga la redundancia, hacen referencia a este libro. No sé si de pronto en Harry Potter se hace algo de las referencias a este libro, en Disney, en múltiples películas, series, videojuegos también hacen referencia a este libro. Entonces, a mí me parece que es el libro, le dio la iconografía al mago como tal, como lo conseguimos hoy en día. ¿Tú qué averiguaste? Bueno, creo que nos estamos adelantando ya hacia el final de esta exposición. Pero sí, tiene toda la razón. Este libro básicamente es cómo nosotros nos imaginamos actualmente un mago, cómo está vestido, cómo nos lo pintan, desde Disney de 1950 para acá. Toda esa iconografía puede que esté inspirada en este libro. Ok, bueno, pero entonces ya para adentrarnos, ¿ese libro de dónde aparece? Es, digamos, como la historia de algunos libros sagrados que supuestamente bajó del cielo, o lo encontraron en cavernas, un compilado de varios sabios. ¿Cómo aparece este libro en la historia de la humanidad y cómo nosotros supimos de la existencia de este libro? Bueno, el libro empieza básicamente con una historia que a mí me encantó. Y empieza con un monje que se llamaba Jonás Sufrino en el año 1001 después de Cristo, ¿sí? Resulta que este es un monje. La historia de él es interesante en cuanto a que siempre desde niño fue muy curioso con los temas de la ciencia. Él siempre habla de ciencia. Tenemos que tener en cuenta que para la ciencia, para ese momento, básicamente era la alquimia y cosas por el estilo. Sin embargo, la ciencia oculta, como le llamaban en ese momento, básicamente era magia, para lo que nosotros llamamos hoy magia, porque pues la ciencia tomó otro camino. Este señor se llamaba Jonás Sufrino. Jonás Sufrino, del monasterio de Brocken. Es muy importante recalcar que el monasterio estaba en Brocken. ¿Dónde queda Brocken? En la actual Alemania. Y es una montaña. Es un monte bastante extenso que tiene una importancia, mejor dicho, apenas para esta ocasión. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Es que lo que tú estás diciendo, digamos ya relacionándolo con la historia de muchos ocultistas, cabe resaltar que en Alemania provienen muchos de los grandes iniciados. Por ejemplo, tenemos a Cornelius Agripa, a Johannes Tidermius. Creo que el mismo Tiderson también es alemán. Entonces es bien interesante. ¿Y por qué Alemania? Es la cuna de muchos movimientos ocultistas, inclusive la organización de los Iluminados de Baviera. Es bien interesante, allá nace mucho este movimiento oculto. Bueno, hay que tener en cuenta que esta historia del monasterio de Brocken, no del monasterio, sino de la zona de Brocken, de la montaña de Brocken, es muy antigua, tanto que nuestros antepasados, los neandertales, tenían ahí un centro de observación para, digamos, ver constelaciones, estrellas y demás. Plasmaron en metal lo que observaban, y además hacían rituales a una deidad que supuestamente estaba en ese monte. Y no solo eso, después de los neandertales, ya digamos una historia más reciente, se cuenta que ahí se practicaban aquelarres. Habían brujas reales. Hay una piedra gigantesca inclusive que se llama el trono del diablo, y decían que ahí reinaba el demonio. O sea, la carga espiritual que tiene hoy en día y hace años ese monte es inmenso. No digamos que por coincidencia ahí nace la primera historia del libro de San Cipriano. Entonces, bueno, tú nos habías mencionado fuera de cámaras que ese lugar tenía unas condiciones, ¿no? Sí, ese lugar, digamos que a través del tiempo se quiso erradicar esa imagen que tenía de brujería, sí, por la misma Iglesia Católica. Entonces le cambió ciertas características para que, digamos, que la gente no fuera a practicar ese tipo de actividades allá, pero obviamente pues no funcionó. Okay. ¿Sí? Sin embargo, queda eso en el aire, queda el por qué esa montaña de Brocken, ese monte de Brocken, queda como
no sé, como ese halo de misterio. Y además la Iglesia Católica, para contrarrestar, hizo un monasterio. ¿Qué pasa? La importancia de ese monasterio es inmensa, puesto que no lo colocaron obviamente por casualidad, y sin embargo ahí se guardaban los libros de estas supuestas brujas. Entonces, Iglesia Católica puso un monasterio, guardó los libros, y llega este muchacho que está muy curioso por la ciencia y dice, en ese momento, ¿cuál es la forma más rápida y segura de acceder a esa información? Pues volviéndose monje. Se hizo monje, se ordenó en el monasterio de Brocken. Además pidió que le concedieran el cargo de bibliotecario. Obviamente este señor se guardó horas, días enteros metido oliendo libros. Uy, todo el día. Qué inspiración para Doctor Strange, ¿no? Le sucedió igualito. Bueno, Empezó a ver que hay cosas más allá y le interesó demasiado la biblioteca a Steve y empezó a escudriñar libros y conocimiento que en ese entonces no estaban permitidos para él por ser muy novicio, ¿no? No, y a modo de especulación vemos una cosa, y es que esta historia posiblemente, eso es mera especulación mía, pero posiblemente sirvió para inspirar historias tan grandes como En el nombre de la rosa, que también se desarrolla en un monasterio, hay una conspiración, unos libros malditos, una biblioteca llena de misterio, hay muchos elementos en común. es correcto. Pero entonces sigamos con Jonás. Jonás, por años, no se imaginan la cantidad de libros que pudo haber leído. Y obviamente libros de ocultismo. En ese momento los libros de magia, hechicería y todo estaban a la orden de él en esa biblioteca, por ser el bibliotecario. Cabe hacer una aclaración, un paréntesis, Cristian, y es que, digamos, para a la audiencia que no sepa, una de las prácticas que tenía la Iglesia Católica, creo que la sigue teniendo hasta ahora, era ir por diferentes regiones en el mundo, específicamente Europa, pues que Europa era el centro de operación de ellos, iban recogiendo todos los libros autóctonos de la zona, libros que para ellos eran libros herejes, ¿sí? O eran, mejor dicho, no sacros, y los iban recogiendo. De entre esos libros recogieron mucho conocimiento ocultista y lo fueron almacenando dentro de sus bibliotecas y centros de conocimiento. Se dice que por eso la Biblioteca del Vaticano es uno de los lugares más difíciles de acceder de todo el mundo, por esa cantidad de conocimiento que tú estás diciendo. Exactamente, pero tampoco la historia no llega ahí. También hubo monjes practicantes de eso porque querían ver si era cierto o no. Uno de esos fue Jonás Sufrino. Entonces, ese señor tenía la intriga de saber cómo se relacionaban este tipo de entidades demoníacas con el hombre. Bueno, también tenía la intención de contactarse con otro tipo de entidades de un poder más elevado, más blanco y demás. Sin embargo, pues lo que él tenía a la mano era eso, era prácticas de hechicería y brujería por estar ubicado en este sitio. Él decía que por medio de la magia, el hombre podía tener una relación con esos espíritus, pero esos espíritus tenían la suprema sabiduría según Jonás, ¿sí? Entonces, él quería saber cómo acceder a esa suprema sabiduría por medio de los hechizos, cómo invocar, cómo hacer que esos espíritus llegaran a él y le pudieran transmitir todo ese conocimiento. Entonces, una noche de invierno, el cielo estaba negro, estaba súper oscuro, cubierto de enormes nubarrones. De vez en cuando caían rayos que pintaban el cielo de naranja. La tormenta silbaba horriblemente, las gotas de agua caían sobre los vidrios del monasterio. Era una tormenta bastante fuerte. La lluvia azotaba el monasterio completamente, así que él esperó a que todo el mundo se durmiera, sus compañeros. Ya era cerca de la medianoche, así que él se escabulló por entre los corredores del monasterio, saliendo finalmente hacia el exterior. No dejaban de caer rayos, la tormenta era muy fuerte, incluso estuvo en medio de un pequeño huracán. Sus vestimentas, sus túnicas se azotaban violentamente. Él llegó hasta la cima de la montaña y gritó:
Esto lo voy a leer. Si de verdad existes, oh poderoso genio del Averno, preséntate ante mi vista. Y en ese momento, un enorme relámpago cayó violentamente en el suelo cerca donde él estaba, revelando a este señor. ¿Qué quieres?, dijo. Él, sin inmutarse, porque una de las condiciones para hablar con este tipo de entidades superiores tiene que ser la valentía, la osadía. Uno no puede titubear, uno no puede estar nervioso. Él le respondió sin inmutarse: quiero entrar en negociaciones, en relaciones contigo. Este señor le dijo: concedido. Vuelve a tu celda, a tu habitación, y ahí tendrás lo que siempre deseas, lo que siempre has querido. Todos los secretos de este mundo y de otros mundos te los entregaré. Y te los entregaré en un libro que será como el catecismo de las ciencias oscuras. Jonás Sofurino, en shock, volvió a su habitación. Estaba ya entrando en el monasterio. Entró a su habitación y efectivamente vio un libro sobre su escritorio. Era nada más que el libro de San Cipriano, el libro de la verdadera magia. Entregado ¿por quién? Por nada más y nada menos que el mismísimo Lucifer. Jonás Sofurino, cuando llegó, recordó que en medio del shock, Lucifer le había dicho que este libro estaba escrito en letras hebreas y estaba hecho originalmente en pergamino virgen, dictado directamente por Lucifer al mismísimo San Cipriano. Todos los conjuros para crear a un verdadero mago de las artes oscuras estaban en ese libro. Este libro tiene unas particularidades. No se puede quemar. Cuando las llamas llegan a este libro, se extinguen. No se puede dañar, arrancar sus hojas ni taladrar. El agua no le hace daño. Además, que este libro no puede extraviarse. Por más que él quiera deshacerse del libro al final, ese libro siempre va a volver a él. Y solamente él puede verlo. O sea, es un libro muy importante, cargado de un gran poder. Cuando Lucifer le dijo, este libro está escrito en hebreo, él se tranquilizó, porque dijo, yo no conozco el hebreo, no sé el hebreo, pues básicamente no lo voy a entender. Bueno, Chris, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué en hebreo? Y la segunda, ¿por qué el libro no se puede destruir? Bueno, la primera es muy sencilla y la respuesta es no sé. La segunda tampoco. No, mentira, la primera en hebreo porque el hebreo es, junto con el enoquiano, son actualmente lenguajes divinos. Entonces, muchos de los escritos, muchos de los grimorios, muchos de los libros ocultos que hablan sobre divinidades o que hablan sobre demonios están escritos en estas dos lenguas originalmente. Y la segunda pregunta, ¿por qué no se pueden destruir? ¿O por qué no se puede destruir el libro de San Cipriano? Porque en sus hojas lleva escritos los signos cabalísticos del dragón rojo y la cabra infernal o la cabra del arte, y por virtudes mágicas de estos lo protegen y hace que siempre vuelva a donde está el dueño del libro. Okay. ¿Listo? Bueno, entonces, Jonás, no sé hebreo, no voy a entender el libro. Pues con gran sorpresa, por curiosidad, iba a ojear el libro a ver qué tenía por dentro. Empezó a leerlo como si fuera su lengua natal. Empezó a entender los caracteres hebreos uno por uno, su significado, mejor dicho, empezó a entender todo el libro como si él sí hubiera hablado hebreo desde chiquito. Cuando empezó a ver y a ojear más profundamente,
vio que había dos dibujos, un dragón y una cabra. Ustedes, me imagino, o la audiencia, no sé, han visto la película de Harry Potter. Sí. Cuando abren el mapa, no me acuerdo cómo se llama este mapa, que ven los pasos y todo eso del castillo de Hogwarts. Básicamente así se animaron estas dos figuras, el dragón y la cabra. Empezaron a moverse, a animarse, hasta que extrapolaron y salieron del libro y se hicieron materia frente a los ojos de Jonás. Estos, obviamente, pues el segundo shock del pobre Jonás, porque bueno, ya había visto al señor del Averno y ahora a sus dos sirvientes saliendo de un libro. De los dos, la cabra empezó, digamos, como que tomó la batuta de la conversación con Jonás. Jonás dice que el dragón tenía una voz ronca, una voz gruesa, y la cabra tenía una voz más parecida a un balido. Y dijo la cabra: yo me llamo Barbatos y este es Pruslas. Estamos bajo jurisdicción de Satanacha, nuestro jefe y ayudante del gran emperador Lucifer y gran general de sus ejércitos. Obviamente, pues Jonás se quedó de una sola pieza y volvió Bárbatos a tomar la batuta y le dijo: nosotros somos ahora tus sirvientes, solamente dinos qué hacer y nosotros lo haremos realidad. Jonás dijo: ahora no lo necesito, muchas gracias, los llamaré, los invocaré cuando tenga la necesidad. Y ante sus ojos desaparecieron en un 2x3. Uy, fuerte, porque ahí ya se están botando muchos factos, y uno de ellos es que el infierno tiene su jerarquía y un lineamiento, decirlo así, militar, ¿no? Sí, uno de esos, y que nosotros vamos, o sea, ya entrándonos dentro de la demonología, no sé, de pronto en las investigaciones que tú has realizado, pero digamos que las que yo he realizado por mi parte, están el supuesto gobernante, que supuestamente es un desconocido, no es ni Satanás ni Lucifer, al parecer es otra entidad, según algunos demonólogos, siguen los príncipes infernales y los generales infernales. Entonces acá ya el libro está diciendo directamente, está dando luces a cómo es la composición infernal, o cómo se divide el ejército infernal. Sí, bueno, esto es, acordémonos que esto es una introducción, ¿sí? Sí. Pero sí, tienen mucha razón en decir que esto ya, así como en el cielo, o bueno, en el paraíso, Hay una jerarquía. hay una jerarquía, también en el infierno hay una jerarquía, y no solamente se compone de grados militares, también de grados como políticos, por decir, condes, duques y todo este tipo de jerarquización más política que va después de la jerarquización militar. Sin embargo, cada jerarquía tiene a su mando ejércitos, y esos ejércitos se utilizan para diferentes tareas. No todo es, digamos, ataque. Entonces hay unas tareas que sirven para el amor, otros ejércitos para las enfermedades, otros ejércitos para la muerte, otros ejércitos para la vida, otros ejércitos para la política, otros ejércitos para el dinero, y así sucesivamente. Entonces también tienen tareas específicas, pero eso lo vamos a ver en otros capítulos más adelante. Bueno, aquí cuando ya Jonás habla más con Pruslas y con Barbatos, ya empieza una relación como de amistad. Claro, teniendo en cuenta que Barbatos y Pruslas estaban a servicio de Jonás por orden de Satanacha, pero Jonás no los veía como sirvientes, obviamente, porque acordémonos que en el principio del relato él quería ver cómo iba a ser esa relación con los espíritus, con los demonios, y que ellos tenían la sabiduría suprema. Jonás siempre estuvo consciente
que ellos eran un espíritu o espíritus superiores a él. Sin embargo, estaban a su servicio. Ajá. ¿Qué hizo Jonás? Pues aprender de ellos, y después la relación que hubo entre ellos tres fue una relación de amigos hasta el final de los días de Jonás Sofurino. Aquí termina el primer relato del libro de San Cipriano, que está escrito en el libro de San Cipriano. Ok, y una pregunta, Cris. Entonces Sí. termina el primer relato, pero esa parte de las recetas mágicas, de los conjuros, ese tipo de cosas está en otra división del libro. Sí, hay un índice. Entonces, primero está ¿cómo decirlo? El escrito que hizo el que tradujo el libro, ¿sí? Después está la vida de Jonás Sofurino. Están unas dedicatorias supuestamente hechas por el mismo Lucifer y después por el mismo San Cipriano. Después está la vida de San Cipriano, porque necesitamos saber quién era San Cipriano, ¿no? Porque pues Sí. el libro de San Cipriano, pero no sabemos quién es. Y después de la vida, ya ahí llega las recetas para convertirse en un mago. Ok. Y entonces, ¿cuál sería la segunda parte? ¿Sería donde está consignada la vida de San Cipriano? La vida de San Cipriano. Ok. Listo. Entonces, ¿quién fue San Cipriano? Para la Iglesia Católica, San Cipriano es, por así decirlo, una dualidad. Porque hubo una época en que no se sabía a ciencia cierta si San Cipriano sí existió. Estaba en duda como ese detalle. Sin embargo, bueno, de hecho lo quitaron de su lista de santos. No quedó, digamos, como registro oficial que fuera un santo. Pero, como la devoción de la gente era más grande, obligaron a la Iglesia Católica a que volviera a su calidad de santo, porque a base de San Cipriano habían unos rituales de la oración al dinero, la oración al amor, y sobre todo era considerado el santo por excelencia en contra de los demonios. Pero vamos a ver quién fue San Cipriano. Ok. Cipriano nació en Antioquía a principios del siglo III, lo que hoy es la actual Turquía. Fue consagrado a la diosa Afrodita. Resulta que con la diosa Afrodita hay un detalle, es que también se le decía Cipris, porque la leyenda asegura que ella nació en las aguas del mar de Cipris, lo que hoy es Chipre. Y como este niño fue consagrado a la diosa Cipris, obviamente era Cipriano, de la diosa Cipris. Por eso se llamó Cipriano. El culto que seguía. Exactamente, pero que seguía la familia. El que pertenecía, exacto. Exactamente. Perdón, el que perteneció. Sin embargo, este niño nació en una cuna rica, una familia pudiente, con todos los lujos, todas las comodidades. Tenía una larga tradición mágica. Sus antepasados habían sido sacerdotes, según la Iglesia Católica, sacerdotes paganos. No se le debería decir así, porque en ese momento la Iglesia Católica era un estornudo de lo que es hoy en día, ¿sí? Estaba hasta ahora empezando la Iglesia Católica, entonces no se le puede decir que eran sacerdotes paganos. No, la religión fuerte en ese momento era la religión que lo llamaban los gentiles. Entonces, el culto a la diosa Afrodita, el culto al dios Neptuno, a Saturno, y todos estos eran la religión que mandaba, y la religión católica era una incipiente religión todavía. Su padre, el padre de Cipriano, fue sacerdote del templo de Júpiter. Es decir, no era cualquier lagaña, el tipo era un alto cargo dentro de la comunidad, dentro de la religión. Desde los 5 años, ya Cipriano fue consagrado al templo de Apolo. O sea, primero fue consagrado bajo la protección de la diosa Cipris, o en este caso pues Afrodita, y después lo consagraron a los 5 años al dios Apolo. Desde la adolescencia, Cipriano empezó los estudios de las artes mágicas. O sea, ya con 13, 14, 15 años, ya Cipriano empezó a estudiar seriamente toda su religión, toda su cultura y todos los hechizos que se podían hacer a través de este tipo de creencias. Empezó con la teurgia,
la teurgia, que es llamada la magia blanca, y después con la goecia, que es la magia negra. Cipriano en su adolescencia y ya en su temprana juventud viajó, y viajó mucho en el mundo conocido. Ahorita nosotros podemos decir, no, pero es que no viajó nada, porque viajó primero a Caldea para estudiar astrología y numerología, después viajó a Egipto para estudiar la invocación y evocación de demonios. O sea, él sabía dónde meterse para poder rememorar o para poder acertar los hechizos egipcios. Toda la cultura egipcia la adoptó, y también se dice que fue hasta Salamanca. En ese momento, si vemos nosotros estos 3 puntos digamos que de referencia, no es la gran cosa, realmente no viajó mucho para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta que el mundo conocido era mucho más pequeño en ese momento. Entonces, en comparación, sí viajó bastante. A los 30 años cumplidos, ya regresó a Antioquía, que era pues como su lugar de origen y su tierra. Su cuna, sí. Ajá, y trabajó como un brujo de alta notoriedad. Obviamente pues él ya era letrado, instruido en todas estas artes, y empezó con todo este conocimiento a avanzar hasta que se hizo un nombre en la sociedad de Antioquía. Sin embargo, todos estos hechizos, todos esos conjuros se volvieron más complejos y requirieron una mayor, no sé cómo decirlo, más oscuros. Sí, él ya había llegado a su punto y dijo, necesito avanzar más. Él se sintió estancado, algo así. No solo estancado, sino que él ya necesitaba pasar de los rituales como de ofrendas, Okay. a sacrificios. Entonces, nunca ha sido bien visto pues esos sacrificios de sangre y toda esa cuestión, y él empezó como a apartarse un poquito de la sociedad, hasta que se metió en una cueva donde él podía estar solo y podía realizar esos sacrificios. Sin embargo, estos rituales cada vez se hacían más siniestros, y pasó de sacrificar u ofrendar frutas, verduras y digamos cosas valiosas, a ofrendar vidas, animales, hasta terminar ofrendando vidas humanas. Esto ya es otro nivel. Se pasa al lado oscuro, como dirían por ahí. Es correcto. Resulta que en estos rituales él sí logra comunicarse con el Bajísimo. Él sí logra tener contacto. Y resulta que este Bajísimo pues es el mismísimo Lucifer. Lucifer le dictó de propia voz de él rituales para que él pudiera convertirse en el primer mago. Estos rituales, Cipriano, con su puño y letra, los consignó en pergaminos vírgenes escritos en hebreo. Ahí es la respuesta anterior que mencionó aquí Oscar. ¿Por qué en hebreo? Exacto. Gran parte de estos escritos fueron compilados en el Grimorio de San Cipriano. Algunos desafortunadamente pues por el tiempo, estamos hablando de hace 2000 años, pues se perdieron. Pero gran parte de estos pergaminos fueron salvados. Resulta que una vez que él estaba haciendo una ofrenda en el templo de Júpiter o Apolo, no me acuerdo bien en ese momento, él salió y lo interrumpió un joven llamado Agladio. Agladio le dijo: Cipriano, yo necesito un trabajo de parte suyo, tengo mucho dinero, yo le puedo pagar muy bien por este trabajo, y necesito que una joven llamada Justina, de la cual yo estoy muy enamorado, se fije en mí y se case conmigo. Cipriano dijo: no hay problema, yo hago ese trabajo. ¿Cuánto dinero es? ¿Tanto? Muchas gracias, yo lo hago. Resulta que Cipriano tenía una esfera de cristal como las que vemos en la cultura pop. Pues carajo, ya Y hay vio- muchas cosas muy... Y aquí hay dos vertientes de la historia. Una, él vio a Justina, le pareció hermosa y él quería tenerla para él, para Cipriano.
La otra vertiente es que simplemente él empezó a hacer el trabajo para Gladio. O sea, esto no es relevante para la historia. Lo relevante es que cuando empezó a hacer los trabajos, no le funcionaban. No le funcionaban. Y él hacía por este lado, sacrificaba por este lado, le rezaba a esta entidad, a esta otra, hacía estos conjuros y no le funcionaba. Utilizó el grimorio y nada. Todo, y nada le funcionó. Obviamente entonces él ya desesperado se volvió a contactar con el Bajísimo y ojo, Cipriano en ese momento tenía un talismán, al parecer de las clavículas de Salomón. O sea, el man dijo, me voy a meter de cabeza hondo a tratar con el malo más malo, pero No, también ya. voy a tener mi protección para eso. Pero esa protección es un mandatorio, es decir, esa protección, ese talismán obligaba a Lucifer a dar la información también. Esa es una parte oscura de la historia que no explican bien. Ok, simplemente él tenía ya su... Él tenía su talismán, no sabemos cómo llegó a él. Sí. Y algo interesante de la historia, qué pena te interrumpo, Chris y Víctor, es que ahí ya empezamos a ver que otros grimorios empiezan a involucrarse en la historia. Acá ya vemos, pues obviamente, cómo entra a ser parte de las clavículas de Salomón. Es correcto, entonces también eso es otra cuestión que hay que estudiarlo muy bien porque hay muy pocos escritos sobre esto realmente. Sin embargo, entonces Cipriano le dijo, bajo este poder que tengo en el talismán, te obligo a ti, Lucifer, a responderme la siguiente pregunta. ¿Por qué esta joven llamada Justina no le recae ningún hechizo, no le afecta nada de lo que yo hago, todo lo que yo he hecho no sirve para nada? Lucifer, a regañadientes y pues muy malhumorado, le dijo, obligado por el talismán, que efectivamente nada le iba a funcionar porque naturalmente ella en su mano tenía la cruz de San Bartolomé genéticamente hecha. O sea, no fue que ella se la pintó, sino tenía la cruz de San Bartolomé. Además, ella se había entregado a Jesucristo y estaba protegida por la Virgen Santísima. Viva Cristo Rey. Es correcto, entonces nada de lo que pudiera hacer le iba a afectar. Entonces le dijo, pero ¿qué pasa? Si supuestamente eres el ser más poderoso, estoy a tu servicio, y ahora me sales con que no puedes hacer nada. Dijo, no, yo no soy el ser más poderoso. Hay un ser más poderoso que es Dios, por ende es Jesucristo. Y si tienen cierta protección de estas entidades, yo no puedo hacer nada porque yo soy el que le obedece a Dios. Es decir, por más fuerte que sea, no puede hacer nada en contra, ni de Justina obviamente, ni de Jesucristo, y mucho menos de Dios. Bueno, Chris, acá me surgió una duda. Mira que yo hace algún tiempo tuve ciertos debates con personas que pertenecían al satanismo. Ellos me decían que no creían en el libro de San Cipriano, o que el libro de San Cipriano para ellos no era una fuente confiable porque era una apología al catolicismo o al cristianismo. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, como su nombre le indica, es San Cipriano, es santo de la Iglesia Católica. Entonces, muchos de los escritos que él pudo haber hecho, pudo haber sido tergiversado por la misma Iglesia para exaltar el nombre de Dios, el nombre de Jesús y demás, y de la Virgen, porque obviamente no se debía hablar, o no era tan famoso, no era tan relevante en una religión tan temprana como era la católica en ese momento, hablar de un personaje como la Virgen María, que estaba cubierta bajo el manto de la Virgen, de la Santísima Virgen. No, eso fue obviamente mucho después que se hizo esa apología a ese tipo de deidades. Ok. Entonces, pues, sí tienen cierto tipo de razón los satanistas al rechazar el libro. Sin embargo, no pueden negar que el libro sí da mucho acercamiento al satanismo como tal. Ok. Y entonces ahí surgió otra duda. ¿Cipriano cómo se convirtió en santo? Vale, entonces después de que Cipriano habló con Lucifer y le dijo, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no funciona nada de esto?
renegó del poder de Lucifer, de todo lo que Lucifer le había dicho, le había otorgado. Renegó de todo, renunció a todo y dijo, si hay un ente superior a ti, yo quiero saber más sobre ese ente. ¿Cuál era la fuente más cercana? Justina. Justina fue la fuente más cercana. Justina lo recibió muy amablemente, viendo que sus intenciones eran reales, de saber más sobre Jesús, de saber más sobre la religión hebrea en ese momento. Y al poco tiempo, acordémonos que Cipriano era letrado, era muy estudiado. Entonces no es de sorprendernos que al poco tiempo se hizo acólito, después lo nombraron sacerdote y finalmente fue el obispo de Antioquía. O sea, este señor Escaló. un duro. Y no solamente eso, su fama creció tanto por haber convertido a tantos miembros de su comunidad en Antioquía al catolicismo en ese momento, que el emperador de ese momento, Diocleciano, lo tuvo entre ojos. ¿Por qué? Porque le llegaron sus consejeros a decirle que este señor Cipriano estaba diciendo que solamente había un Dios verdadero y que no se le podía rendir culto al emperador. Solito la soga al cuello. Acuérdense en ese momento en qué época estábamos. Sí, claro. Ahí no se podía decir nada en contra del emperador. Sobre los dioses tal vez, porque el imperio romano en ese momento ya estaba en decadencia. Sí. La religión estaba en decadencia, pero el emperador era el emperador. Entonces pues lo mandó llamar. Pero resulta que el gobernador de Antioquía también le dijo al emperador Diocleciano que él no estaba solo, que estaba con Justina. Justina en ese momento era la encargada de un monasterio, de un convento, en ese momento. Entonces dijo Diocleciano, digamos la misma receta de los romanos, la misma receta de los griegos para sacar verdades. Entonces fueron azotados, fueron presa de todos los vejámenes posibles, y al final dijeron, bueno, listo, ya que ustedes no quieren cambiar de opinión, pues los vamos a meter en una marmita, que es como un caldero gigantesco con agua hirviendo. Y ahí pasa el primer milagro de Cipriano. Los sumergieron en la marmita de agua hirviendo y no les pasó nada, ni una sola quemadura. ¿Qué pasa? Que el gobernador de Antioquía dijo, estos tienen algo raro, están haciendo un truco, el agua no está caliente. Él mismo se metió y murió calcinado. Hervido de gobernador de Antioquía. Bien, visto esto, entonces Diocleciano lo llamó a Nicomedia, que es digamos que en ese momento era la ciudad que gobernaba la región, y a las orillas del río Galo los decapitaron a los dos. Y ahí fue cuando se ganaron el martirio, que es una de las condiciones para convertirse en santos. San Cipriano y Santa Justina. Ahí termina la vida de San Cipriano, obviamente. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el libro de San Cipriano. Ahora sí, pues muy bonita la historia de San Cipriano, pues no tan bonita, pero pues ya sabemos quién es San Cipriano y la importancia de él. Que es donde el libro trae su picante. Que es donde el libro trae su picante. Trae sus fórmulas mágicas, ajá, las herramientas mágicas, las conjuraciones, todo, los sigilos. Obviamente no vamos a enseñarles cómo hacer esto. ¿Cómo hacer magia? No. O sea, no estamos promocionando el libro. Cipriano no nos está pagando nada por esto. Es solamente como cultura general de saber de qué se trata el libro. Nosotros, o yo por lo menos, no voy a conjurar aquí a nadie, no voy a hacer ninguna oración, pero no los voy a dejar con la duda de cómo se hace. ¿Listo? Claro, es un gran disclaimer porque, mejor dicho, en lo que vamos en contra de evocar o invocar en cualquier lugar de investigación, nosotros no hacemos eso. No, y adicional a eso, Chris, se me haría una falta de respeto con la audiencia
que ya explicas los rituales más oscuros de la santería y del vudú y nos vas a dejar así en las cosas con este tema. Obvio no, obvio no se puede. Obvio no. Bueno, empecemos. Para iniciarse en las artes mágicas, primero hay que tener una verdadera vocación. Es como estudiar una carrera. Si yo quiero ser artista plástico, pero me meto en ingeniería civil, obviamente, pues no va a pasar nada, ¿sí? O si paso porque soy muy inteligente, pero eso no me va a llenar la vida. Entonces, primero hay que tener una verdadera vocación. Segundo, voluntad férrea de seguir paso a paso adelante. Tercero, mucha fe. Y esto lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Si yo voy a invocar o voy a pedirle un favor a Changó, lo tengo que hacer con fe, con creencia real. Si no, no va a pasar nada. O puede pasar lo contrario, que me llegue una maldición. Así que para iniciarse en las artes mágicas, verdadera vocación, voluntad y fe. ¿Por qué? Porque estas tres. Porque los espíritus leen los pensamientos. Acordémonos que anteriormente les dije que los espíritus son una sabiduría suprema. Cuarto, concentración en todos los sentidos. No podemos estar distraídos, tenemos que estar completamente con los 5 sentidos metidos en la actividad que vamos a hacer. Vamos a preparar los lugares. Entonces la recomendación que el libro dice para los lugares es, primero, la primera recomendación, la cima de una montaña en la cual en su falda pase un río. No pueden haber montañas más altas alrededor. Tenemos que escoger la cima de la montaña más alta que haya en ese momento. Digamos que por cuestiones de ubicación no podemos encontrar una montaña o se nos hace difícil el acceso a una montaña alta. Entonces tenemos que conseguir un lugar cercano donde haya un río, ojo, siempre el agua, y un camino que son realmente 2 caminos cruzados que simbolizan los 4 puntos cardinales o los 4 elementos de la naturaleza, pero universales. Sí. No importa si este camino no se dirige directamente al norte, no importa, porque abarca todas las energías universales. Recordemos, qué pena, yo te interrumpo ahí, la leyenda de Crossroads, de Caminos Cruzados de Robert Johnson, este famoso intérprete de blues, que supuestamente hizo un pacto con esas entidades. Exactamente la misma leyenda con el Barón de Samedi. Los 4 caminos. Con el Barón Samedi, que es también guardián de los caminos. Okay. Que ya lo habíamos hablado en videos anteriores. Bueno, pero digamos que por cuestiones de salud o estamos en la ciudad y no encontramos este tipo de cosas porque hoy en día, digamos, las ciudades están aglomeradas. En ese momento pues había ciudades pequeñas, pueblos y demás. Tenemos que tener entonces una habitación cubierta con telas negras, paredes y techo, ¿sí? Importante, no pueden haber simbologías cristianas y católicas, o sea, cruces, medallitas, cuestiones, rosarios, imágenes, el texto. Nada de eso te puede haber en la habitación. Y cuestión muy importante, creo que la más importante de todas, no sentir temor o esa persona será atormentada. Entonces ahí entra la verdadera vocación. Es necesario para esta invocación o para las invocaciones un talismán que viene descrito en las clavículas de Salomón. Ahí viene lo bueno. Pues pucha. Ajá. Aquí lo siguiente. Necesitamos no solamente nuestra vocación y voluntad y fe, ¿no? Tenemos también unos instrumentos, unas herramientas para hacer realidad lo que vamos a hacer, ¿sí? Primero, los instrumentos deben ser bien preparados o bien grabados o no tendrán las virtudes necesarias para los rituales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que fabricar nuestros propios instrumentos, pero tranquilos que el libro dice cómo hacerlo. Y la segunda parte importante de esos instrumentos es la correcta conservación y uso, porque con esos instrumentos se tienen que hacer rituales de sacrificios, sobre todo sacrificio animal. Vamos con el primer instrumento, ¿sí?
¿Les Sí, parece bueno. o nos saltamos? No, ya metida la Adelante. mano. Metida la mano. Listo. El primero, un cuchillo de mango blanco. Tenemos que fabricar el cuchillo de mango blanco. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? El día de Júpiter. ¿Cuál es el día de Júpiter? El día jueves. Y tiene que ser un día jueves donde la luna llena esté en el horizonte. Tenemos que tener un cuerno blanco de macho cabrío. Tenemos que sacrificar un topo y mezclarlo con la hierba pimpinela. Tenemos que hacer una oración, obviamente no se las voy a decir porque tampoco esto es un curso de brujería, pero sí se mencionan algunas entidades. Entre ellas está Damajú, Lumek, Gadal, Pancia, Veloas, Merod, Lapidoc, Acretón, Mitratón y Adonai. El cuchillo, cuando ya se haga la invocación, cuando se haga este ritual, debe guardarse en una bolsa larga de seda roja y se perfumará con polvos de rosa y de lirio de Florencia. Como les dije anteriormente, esto es un recetario. Están diciendo paso por paso qué debo tener y cómo lo debo hacer. También tenemos el cuchillo de mango negro. El cuchillo de mango negro se tiene que hacer el día de Saturno, o sea, el sábado, con la luna llena en el horizonte. Un cuerno de macho cabrío negro. Esta vez en vez de topo utilizaremos un gato negro. No. Con la hierba pimpinela hacemos la invocación con la oración que está escrita en el libro, que no se las voy a decir obviamente, y con las entidades anteriormente mencionadas. La espada. Tenemos que también tener una espada. Este se va a hacer el día de Marte, o sea el martes, en el reinado de Capricornio. Esto es más específico, o sea, entre el 21 de diciembre y el 21 de enero. Desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana. Se va a sacrificar un topo y pimpinela. Y el mango puede hacerse de hueso o de madera de avellana. Tenemos también que tener un puñal. No. Este puñal se va a hacer el día de Mercurio, o sea, el miércoles. Topo y pimpinela y el cuerno negro de macho cabrío con las invocaciones que están en el libro. La lanceta o el día de Mercurio, o sea el miércoles, topo y pimpinela también, y el mango tiene que ser del mismo acero. Bueno, Cris, ahí yo tengo, digamos así, una prerrogativa. ¿Quedan más herramientas? ¿Sí? No, dejémoslas acá, porque y tampoco vamos a hablar de los procedimientos. Me parece No. prudente dejarlo acá. No, porque como tú Lucifer se la tenía montada a los topos, No, güey. no, Porque sí, pobrecitos. ahí lo aclaras, si no es un curso de magia, simplemente es como una reseña. Y bueno, ya como nos estamos acercando al final, ¿qué apreciaciones tienes después de haber hecho esta investigación? Bueno, Es decir, para ti el libro de San Cipriano, aparte de todo este recorrido histórico, mitológico o literario, ¿tiene de pronto algún matiz que pueda aplicarse a la realidad? sí, sin embargo, hay una cuestión que me llamó muchísimo la atención y es la elaboración del vestido. Les voy a dar las luces del vestido, cómo se hace, Ok, para que ustedes mismos puedan encadenar del por qué este vestido y dónde lo hemos visto. El vestido mágico tiene varios preparativos. El primero deberá ser de tela blanca y de lino en la parte interior, de lana fina y túnica, el gorro y la caperuza. O sea, es un gorro puntiagudo. estilo, o sea que más o menos el vestido es estilo... Túnica y gorro Túnica y gorro, y caperuza. sí. ¿Ok? Como los magos, por ejemplo, de Harry Potter. Ajá. Uy, Como pucha, sale aquí ya Dumbledore. nos El metimos, color, pero... el color del gorro y la túnica han de ser negros. ¿Ok? Bueno, acá discrepa. Pero los bordados con seda roja de los 15 caracteres hebreos que tienen en la parte del pecho las palabras en la parte del pecho y las palabras de caperuza con hilos de oro y plata, las estrellas bordadas y demás signos. Hay una cuestión que es muy importante y es: el gorro deberá ponerse los nombres siguientes: Jehová en la parte de atrás,
Adonai a la derecha, Eloi a la izquierda y Gibor al frente. Todo esto tiene que ser ritual, como les dije anteriormente, en ciertas partes del año, a ciertas horas y demás. Entonces tenemos un señor con una túnica, un gorro puntiagudo, y dentro de estas herramientas que no mencionamos hay una varita mágica. Uy. Bueno, aquí es donde yo le hago la pregunta a Víctor, que es el experto en cultura pop. ¿Dónde hemos visto esto? No, en todo lado, oiga. Uno piensa que entre el brujo sea más imponente, ande solamente con túnica, pero siendo mal mirado y fornido y qué sé yo, es un excelente mago. No, señor. Qué cosa tan bárbara encontrar esta similitud que está mencionando Cristian con Sinfonía de Disney. Ya lo habías mencionado, claro está, pero vamos a profundizar rápidamente. En la parte que se muestra el aprendiz de brujo, se muestra efectivamente a un mago poderoso realizando sus encantamientos, pero pues para llegar a ser aprendiz, pues usted simplemente pasa a ser el monaguillo al que hace las labores diarias, a poner en prueba esa templanza que realmente usted está dispuesto a afrontar, a tener esa fortaleza mental, espiritual, ese... ¿cómo decirlo? Como ese temple para querer llegar a ser un verdadero aprendiz de brujo. En este caso, nuestro ratón, mascota de Disney, Mickey Mouse, se presenta como alguien que está haciendo los quehaceres. Ve como este brujo, ya todo un maestro en estas artes, deja el libro, deja su gorro puntiagudo con unas estrellas, con unas lunas, no tan detallado como lo muestras pero hay referencia. Pero está totalmente, ahí está la referencia. Mickey Mouse en ese entonces está cansado de la labor cotidiana, que es recoger agua de la poceta y llevarla adentro de la casa o donde están ellos realizando pues este ritual, o hacen sus prácticas, el brujo más que todo, el hechicero, y él decide colocarse el gorro sin ser iniciado siquiera, simplemente un don nadie, podríamos decirlo así, y como solamente ver las prácticas y los ademanes que hace el hechicero supremo, él intenta evocar lo mismo, bueno, o realizar las mismas prácticas, y lo consigue con este elemento de poder que es el gorro puntiagudo y con toda esta simbología. Ese es como el referente de cultura pop más antiguo que encontré, hablando de la mitología arturiana, y Merlín, que es también un mago gris, de barba pronunciada, con muchísimos años, con bastante experiencia, y él es el que consigue que Arturo levante la espada y se convierta como el gobernante, y toda la mitología, que después la dejaremos para otros capítulos porque sabemos que estamos en tiempo de corto, pero bueno, tiempo limitado, pero sí como Mickey Mouse es este gran referente frente a la magia, frente a esas prácticas, como él con un elemento de poder consigue esas habilidades. No, y es muy interesante ver cómo ya desde esto más o menos desde qué año es, los años 40, 50, Más 60. o menos, 1940. ¿Cómo sí. desde esa época están introduciendo este primado negativo de la magia y magia negra en caricaturas para niños? Porque hace específica referencia al libro de San Cipriano. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que esta magia negra ya se convirtió en magia blanca a los ojos del cine. Sí. Estamos con El Señor de los Anillos, estamos con Harry Potter, estamos con La Leyenda del Rey Arturo, estamos con muchas películas referentes a Merlín, o de donde sale la imagen del mago que es Merlín. Sin embargo, La Espada y la Piedra también de Disney. También. Sin embargo, todo este compendio de iconografía, que es evidentemente magia negra, lo convierten en un mago bueno, en un mago que ayuda, en un mago blanco, pero el trasfondo es diferente. Bueno, muchachos, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, Chris, tus conclusiones. Bueno, independientemente de la creencia que tenga cada quien, digamos, si soy religioso por catolicismo, cristianismo, satanismo, budismo, lo que sea, no podemos negar que todo lo que hemos expuesto acá tiene algo en común, y es la fe y la voluntad. Con esas dos cosas podemos lograr cambiar nuestra realidad, nuestro entorno, ya teniendo
de por medio rituales, conjuros, las medallas, todo lo que sea. Pero con estas dos cosas podemos lograr grandes hazañas, ya seamos creyentes o no. Ok, muchas gracias. Víctor, tus conclusiones. Bueno, lo que su merced mencionó, cómo tergiversan las prácticas y lo que posiblemente puede ser perjudicial y que daña a las personas, lo muestran como algo bueno. Siempre hemos tratado de mencionar en anteriores capítulos y a toda hora de que hay un primado negativo para las cosas negativas, ¿sí? Valga la redundancia, perdón. Pero el daño está y las herramientas las tienen. Entonces, si una sola persona que quiso indagar e irse de curioso consiguió todos estos logros y todos estos méritos, ¿qué serán los que tienen realmente el poder? Deja mucho que pensar, ¿no? Ok, bueno, pues ya para concluir, primero que nada, muchas gracias por la investigación que realizaste. Me pareció brillante, porque pues ahondaste en todo el tema del libro de San Cipriano. Siempre este libro o este tema de la magia negra se ha tenido con un velo de oscurantismo, de prohibitivo, y tú has dado luces sobre muchos temas, ritualísticas, la historia, las herramientas mágicas, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece más impresionante, esperemos lo podamos desarrollar en próximos capítulos. No sé si de pronto lo hemos comentado acá, pues para toda la audiencia, en primicia, les vamos a traer unas investigaciones propias. Eso no lo ha visto nadie más o en otros canales. Investigaciones propias de entierros y magia negra. ¿Y a qué voy con esto? Que muchos de los elementos que tú trajiste a la palestra y con exposiciones anteriores ya van conformando los elementos que se dieron en esos trabajos de magia negra, que próximamente los iremos a exponer acá a toda la audiencia. Nada, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la audiencia, a Chris, a Víctor, por estar acá, a ustedes por seguirnos al final, y por favor no se olviden de dejar su like, su me gusta, seguirnos en todas las redes sociales, seguirnos en el canal, que para nosotros es muy importante llegar y subir estos números de audiencia. De verdad que eso nos incentiva más a hacer más trabajos como este y traerles a ustedes, todas las evidencias y las pruebas que tenemos de cosas como ocultismo, magia negra, fenómenos paranormales, entre muchas otras. Compartan, muchachos, compartan, porfa. Bueno, a todos gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.